La paz de Dios, niños. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga con su presencia en este día. Bendito Dios, te damos gracias porque has sido bueno y misericordioso con nosotros. Ahora, Señor, queremos rogarte que nos asistas con tu hermosa presencia, que tú nos concedas, Señor, el día de hoy grandes y hermosas bendiciones a través de la alabanza y la enseñanza de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo estamos pidiendo, Señor. Amén.
esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Josué 1:9. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:7-8. Crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la iglesia de Dios el Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3:18. Es mi mandamiento de los amáis unos a otros, como yo los he amado. San Juan 15:12. Llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32. Llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32. Es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado. San Juan 15:12. He venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. San Lucas 5:32. Ha llegado el momento de ver esta cápsula de escuela dominical, pero antes vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, te alabamos porque tú eres muy bueno y nos amas. Queremos pedirte que tú hables a nuestros corazones y nos permitas poner en práctica lo que aprendamos de tu palabra. Gracias porque a través de este medio podemos disfrutar de las enseñanzas bíblicas. Bendice y ayuda a todos los que colaboran con este trabajo. Agradecemos tu misericordia y tu bondad. Amén. ¡Presta mucha atención! ¡Vamos a escuchar el tema! El día de hoy veremos pequeñito el tema con perseverancia como Bartimeo. ¿Tú sabes qué es la perseverancia? La perseverancia es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar para alcanzar una meta específica. Los atletas, por ejemplo, se preparan para competir y para ganar un premio, pero si no se prepararan no podrían ganar nada. Los hijos de Dios debemos esforzarnos y ser valientes porque es una invitación de parte de Dios. Hoy conoceremos la vida de un hombre que, a pesar de tener una limitación que era no poder ver, perseveró para poder ser sanado. Su nombre era Bartimeo y él no podía ver. Sin embargo, cada día se sentaba a la salida de la ciudad de Jericó para pedir limosna. Un día oyó que el Señor Jesús pasaba por ahí, así que buscó la manera de ser escuchado entre toda la multitud que se agolpaba. Sin embargo, era necesario que él pudiera hacer un esfuerzo mucho mayor para ser escuchado. Así que él gritó muy fuerte: ¡Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí! La gente a su alrededor intentó callarlo para que no molestara al maestro. Pero él tenía fe y volvió a gritar aún más fuerte: ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! Entonces el Señor Jesús, al escuchar esa voz, preguntó: ¿dónde está aquel que llama por mí? Y le dijo a uno de sus discípulos: ve y tráelo. Entonces Bartimeo dejó su manto y fue hacia el Señor Jesús. Cuando estuvo frente a él, el Señor Jesús le hizo una pregunta: ¿qué quieres que yo te haga?
Y entonces Bartimeo le dijo: Maestro, que recobre la vista. Bartimeo había sido ciego desde nacimiento y él anhelaba ver. Entonces el Señor Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Porque no solamente hubo sanación en su vida, sino una salvación. Y entonces Bartimeo desde ese momento siguió al Señor Jesús. Querido pequeñito, debes esforzarte por recibir el hermoso regalo de la salvación, porque Dios es bueno. Él anhela que tú perseveres en toda oración, en todo ruego y en lectura de su palabra. También debes hacer buenas obras con tus compañeritos, con tus amigos, con todo el prójimo que tú tengas, porque el reino de los cielos está cerca de ti. Debes tener la confianza de que Dios está contigo y de que tú debes estar esforzándote y siendo valiente en todo momento, porque la fe y la gratitud es algo que agrada a Dios. El texto áureo de este día se encuentra en Isaías 55:6, que dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Por eso, inclina tu rostro pequeñito, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser perseverantes. Padre eterno, con todo el corazón, venimos delante de tu presencia para pedirte que nos ayudes a ser perseverantes, a no desmayar, Señor, antes de la meta, a no ceder ante ninguna circunstancia, sino que podamos seguir adelante hasta el fin. El fin más glorioso es poder estar algún día contigo en la eternidad. Ayúdanos para que pese a toda circunstancia que estemos viviendo, toda lucha, toda prueba, toda enfermedad, podamos tener nuestros ojos puestos en la eternidad que nos espera, porque esta vida es pasajera, Señor, pero tú nos has preparado la eternidad contigo. Creemos en esa promesa y por eso te pedimos que en todo lo que hagamos en esta tierra nos ayudes también a ser perseverantes. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. ¡Vamos al experimento del día de hoy! Hola chicos, ¿están listos para el experimento? Vamos a ver cómo se hace. Los materiales que vamos a necesitar es jugo de un limón, un pincel, una hoja blanca y por último, una vela. Lo único que tenemos que hacer es escribir nuestro mensaje con el jugo de limón y el pincel. Lo siguiente que debemos hacer es dejar secar la hoja por completo hasta que no podamos ver nada, como Bartimeo. Si eres pequeño, pide la ayuda de un adulto para esta parte. Lo siguiente que tenemos que hacer es pasar nuestra hoja por encima de una vela sin tocar el fuego. Y después de mucha perseverancia, como Bartimeo, vamos a poder ver los cambios. Y así es, este es nuestro mensaje de nuestra tinta secreta. ¿Quieres saber por qué pasó esto? Pues esto se debe a que cuando el limón entra en contacto con la hoja y después la pones bajo el fuego, tiene un grado de carbonización más bajo. Eso quiere decir que se quema mucho más rápido y por eso puede marcar las letras que hicimos con limón antes. Esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana con un nuevo experimento. Paz de Dios, pequeños, vamos a recordar algunas cosas que son importantes para la salvación. ¿Te acuerdas quién nos creó? ¿Quién hizo la tierra? Dios fue quien nos creó y tiene planes perfectos para nosotros. Él hizo esta tierra para que disfrutáramos de todo lo hermoso que hay en ella. Además, hizo un lugar especial llamado cielo, donde Él vive. Y sus planes siempre han sido que vivamos con Él. Pero solamente el que tiene un corazón limpio y cree en el Señor Jesús llegará. Ahora, pequeño, te hago la siguiente pregunta. ¿Está tu corazón limpio en este momento? Si no es así, apresúrate a pedirle al Señor Jesús que lo limpie. Llegó la hora de decirnos hasta pronto. Omnipotente, eterno Dios, mi redentor, mi fuerza es. No hay otro nombre como Él, no hay poder.
hermoso, pequeñitos, todo estuvo muy bonito. Síganse esforzando y recuerden que todo lo que hacemos es para agradar a Dios. Que Dios bendiga su vida y la de sus papitos.
Saludo con la paz de Dios a todos ustedes, mis hermanos del Presbiterio Sur Oriente, y también para todas aquellas personas que en esta tarde nos están viendo por las diferentes redes. Les invito a todos ustedes a que juntos compartamos la palabra de Dios, a que juntos escudriñemos este precioso libro que es las Sagradas Escrituras. El tema que hoy tenemos, hermanos, es un tema muy hermoso. Es el tema de la teoría del Big Bang y la Biblia. No sé cuántos ustedes conozcan de esto, pero si no, hoy lo sabremos. Para lo cual, hermanos, les invito que busquemos en su Biblia, busque usted en su Biblia, en el libro del profeta Isaías, en su capítulo 44, versículo 25. Gloria al Señor. Cuando usted lo encuentre, hermano, desde ahí, desde la comodidad de su hogar, ahí desde su casa, todos juntos leemos las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios, hermanos, dice así en el libro de Isaías, en su versículo 25, capítulo 44. Que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. La verdad bíblica, hermanos. La Biblia enseña que todas las cosas que existen, Dios las hizo por el poder de su palabra. Gloria al Señor. La verdad bíblica aplicada, hermanos, nos dice, regocijémonos en saber que la palabra de Dios nos muestra el origen de todas las cosas y que no necesitamos de otras fuentes para entender la creación. La Biblia, hermanos, es la única fuente de verdad y sustento absoluto que nos dice cómo fue creado el universo y todo cuanto existe dentro y fuera del universo. Entonces, todo aquel que me escucha en esta tarde y que tiene un pensamiento, idea o teoría diferente a lo que las Sagradas Escrituras dicen y enseñan acerca de cuándo, cómo, dónde, por qué, su fin y propósito para la cual fue creado, el universo y este planeta Tierra y la vida misma en todos los seres vivos, estas preguntas e interrogantes las encontraremos en este libro divino y maravilloso que es la palabra del Dios eterno. Estas verdades, hermanos, nos alientan a seguir caminando en fe y certeza de que el Dios en el cual hemos creído nos revela los orígenes de esta vida y nos revela el futuro glorioso que nos espera muy pronto en su eminente segunda venida, donde habrá cielos nuevos y tierra nueva. Aleluya. Para todo aquel que en él cree, será todas estas cosas, y para que no se pierda, mas tenga la vida eterna. Creer en ese Dios que hizo el universo y todo cuanto existe, traerá la bendición más grande que te hayas imaginado. Esa bendición es la salvación y vida eterna para tu alma. Te invito a que estudiemos esta escuela dominical y encuentres en ella las respuestas que hace mucho nadie te ha contestado. La teoría del Big Bang es lo que nos lleva a estudiar ahora en esta tarde. ¿Qué es o de qué trata esta teoría? Antes que nada quisiera definir qué significa teoría. Teoría es una palabra que se utiliza para referirse a un conjunto de ideas o pensamientos especulativos acerca de algo que no se conoce con certeza. Entonces, la teoría del Big Bang o teoría de la gran explosión, hermanos, así también se le conoce, esta trata de explicar el origen de nuestro universo, la existencia de los planetas y las galaxias. Pero, ¿quién y dónde dio origen a esta teoría del Big Bang? El 17 de julio de 1894 nació en Bélgica Georges Lemaitre, quien fue sacerdote y científico astrónomo. Este hombre es considerado, hermanos, el padre del Big Bang, el creador del Big Bang. Después de este hombre se levantaron muchos otros científicos, de los cuales la mayoría de ellos eran ateos. Los ateos son personas que no creen en Dios o que exista un Dios.
Y hubo científicos también, hermanos, agnósticos. Agnóstico es el que no cree en Dios, pero ni afirma ni niega su existencia. ¿Qué dice o enseña esta teoría del Big Bang? Dice que el origen del universo sucedió en fracción de segundos. Cuando de la nada, escuche bien lo que dicen ellos, que cuando de la nada apareció una pequeña partícula de la cual concentró toda la materia y energía y de repente sucedió una gran explosión. Esta partícula, hermanos, que ellos dicen, concentraba 10 billones de veces de la energía del núcleo del Sol dentro de ella. Y dicen que esto es lo que se convertiría en el mundo, vida y universo. Se concentraba, hermanos, dentro de ella en una punta de 10 billones de veces más pequeña que la punta de un alfiler. Fíjese usted, hermano, sí, 10 billones de veces más pequeña que un alfiler. Allí estaban los astros, la vida, las flores, los animales, la raza humana, hermanos, el primer hombre, hermanos, ahí estaba. ¿Qué dice usted a esto? Esta teoría dice que después de la gran explosión inició el tiempo. Y en el primer segundo después de la explosión comienza el inicio de lo que hoy conocemos como las estrellas, los astros, las galaxias y el planeta Tierra. Y durante 13,000, así como usted lo está viendo ahorita ahí en su pantalla, en la diapositiva, dice que durante 13,800 millones de años, los elementos como el hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, hierro y oro, y entre otros muchos más, fueron dando paso a lo que hoy conocemos como universo. Nuestro planeta Tierra y la vida misma de todo cuanto existe en ella, incluido el hombre y todo ser viviente. Amados hermanos, después de haber escuchado esta teoría, y así como muchas otras teorías que hay, las cuales no tienen sustento científico y carecen de credibilidad, pueden ser peligrosas en hombres y mujeres que no han tenido una experiencia o encuentro con nuestro Dios y mucho menos tienen el conocimiento divino de este hermoso libro que es la palabra de Dios, el cual es implantado en el corazón, en la mente del hombre a través de ese precioso libro que es la palabra de Dios. Es por ello que al hablar de la teoría del Big Bang y de los teístas evolucionistas, son un peligro tanto para una sociedad sin conocimiento divino como para aquellos cristianos que no cimientan su corazón y fe solo en el autor de la vida y creador de todo cuanto existe. Entonces, ¿cuál es la verdad y única verdad del universo, hermanos? Esta pregunta la resolveremos a la luz de las Escrituras. La Biblia, hermanos, es el libro de la historia del universo. Nos dice cómo empezó el universo y cómo llegó a ser tal como ahora lo vemos hoy, todo hermoso, los cielos, las aves, los animales, todo cuanto usted puede ver, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios, ¿quién lo creó? La palabra de Dios, en el primer libro del Génesis, en su capítulo 1, versículo 1, nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Podemos ver, hermanos, cómo el escritor bíblico de este libro, él no se preocupa en discutir que la creación es verdadera. No argumenta, hermanos, nada. Simplemente presenta al Dios creador y define su obra creadora. Aleluya. La palabra de Dios es contundente. La palabra de Dios declara que en el principio solo existía Dios. Esto no solo lo dice el Génesis, sino también la epístola a los Hebreos. Busque usted, hermanos, en el libro de los Hebreos, en su capítulo 11, versículo 3. En esta hermosa porción del libro de Hebreos dice, por la fe, escuche bien, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios,
De modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. El verbo, hermanos, que el escritor usa aquí es crear. En el hebreo es la palabra barak, el cual significa crear de la nada. Miren, hermanos, existen 4 verbos usados por los hebreos que existen en la Biblia hebrea, que se pueden traducir como crear. El primer verbo es barak, el segundo asa, el tercero yatzá y el cuarto y último quanak. Pero de todos estos 4 verbos, el verbo barak solo le pertenece a Dios, es para Dios, pues su significado, recuerde, es crear de la nada. Nuestro Dios, hermanos, sí es el único que puede crear de la nada. No lo que dicen estos hombres filósofos, ¿verdad? De la historia. Mientras que el hombre, fíjese bien, mientras que el hombre para hacer algo necesita de la materia. ¿Sí? Un panadero necesita de harina. Un panadero necesita de aceite para poder, y otras cosas más, para poder llegar a hacer una concha, un cuernito, lo que usted conoce. Un herrero para hacer una puerta o para hacer una ventana necesita, hermanos, del metal, necesita de soldadura, necesita de la planta de soldar y de toda la materia y elementos. Nuestro Dios y Señor Jesucristo lo crea y hace solamente con el poder de su boca. Gloria al Señor, aleluya. En el libro de los Salmos, hermanos, en su capítulo 19, gloria al Señor, Salmos capítulo 19, versículo 1, hermano. Fíjese bien, hermano, cómo dice la palabra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Gloria al Señor. Vea usted, hermano, cómo el salmista cita aquí en este versículo y pone como testigos del poder de Dios a los cielos. Esos cielos que usted ve por la noche son testigos del poder, de la magnificencia de nuestro Dios y Creador. Aquí nos queda claro y nos lo afirma y confirma que el universo no fue hecho de la nada y por una explosión. Asimismo, no es necesaria ninguna filosofía, argumento o teoría para creer que todo tuvo un principio en Jehová de los ejércitos, que es nuestro Dios y Señor. Solo tenemos que mirar hacia el cielo, y al mirar las estrellas, al mirar las constelaciones y las playadas y el sol, nos daremos cuenta que existe un Creador con una perfección exclusiva solamente de Él. Los cielos y la tierra, hermanos, a cada momento, en cada día a día que pasa, y aun cuando desde los cielos los rayos que caen a la tierra testifican de la hermosura y grandeza y poder que nuestro Dios tiene, nos recuerdan, todo esto que pasa, hermanos, nos recuerdan que Dios hizo todas las cosas. El salmista dice, no hay lenguaje, no hay palabra, ni es oída su voz. Las personas, hermanos, pueden no creer en todo cuanto Dios ha hecho, con tan solo el poder de su palabra. Pero las evidencias, hermanos, sí, las evidencias que existen y las cuales las podemos ver y son tan maravillosas, son evidencias irrefutables para poder explicar todo esto. El profeta Jeremías, en su capítulo 51, versículo 15 y 16, hermanos, nos dice, Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. A su voz se produce tumultos de aguas en los cielos y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. El poder de Dios, hermanos,
es maravilloso y grande. ¿Cómo puede usted explicar que la tierra está a la distancia exacta del sol para que exista la vida en ella? Y no la queme o lastime y que el sol provea el calor necesario para el sustento y fruto de la vida. O cómo la luna puede estar en el lugar exacto y pueda trasladarse sobre la tierra y pueda estar con exactitud de tiempo para dar paso al día y a la noche, y para que las estaciones durante el año puedan ser, o para que ayude a controlar el movimiento de los océanos. ¿O por qué el sol, la luna, las estrellas y todo cuanto se mueve y existe en los cielos nunca se salen de su lugar o ruta establecidas? Las respuestas a todo lo antes dicho, hermanos, lo encontramos en el libro de los Salmos, gloria al Señor, en su capítulo 33. Y ahí en el capítulo 33, en sus versículos del 6 al 9, hermanos, nos dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Hermanos, este es un salmo de alabanza y de alegría y reconocimiento al Dios creador de todo cuanto existe. Este salmo, hermanos, nos dice con claridad cómo lo hizo o cómo hizo para crear todo. Y la respuesta la sintetiza en 3 palabras. Porque él dijo y fue hecho. Aleluya, gloria a él. Él mandó y existió. Y nos confirma el apóstol Pablo en su epístola a los Colosenses, hermanos, en su capítulo 1:16, si usted gusta buscarlo. La epístola a los Colosenses, hermanos, en su capítulo 1, en su versículo 16. Gloria al Señor, hermanos. Amén. Fíjese bien cómo dice la palabra de Dios. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Gloria al Señor. Vamos a discernir en esta hora el error. El error 1, hermano, que usted tiene aquí en la pantalla, nos dice: la tierra y su diseño son producto de una gran explosión. Esa es una aberración, esa es una mentira. La respuesta bíblica, hermano, nos dice en Job capítulo 12, versículo 9 al 10. ¿Qué cosa de todas estas no entiende? Que la mano de Jehová la hizo. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Y en Job 38, hermanos, en sus versículos del 4 al 13, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Ateos, ¿dónde estaban ustedes? Tú que no crees en Dios y no crees en lo que dice la palabra de Dios. ¿Dónde estabas tú cuando Dios formaba todas estas cosas? Cuando al mar le dijo: hasta aquí, ¿verdad? No pasarás de esta tierra, y puso por señal la arena del mar. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar? Cuando se derramaban, dice la palabra de Dios, cuando se derramaba saliendo de su seno. Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad.
Qué hermosa es la palabra de Dios, hermanos. El Señor vistió los cielos. El Señor le dio ese hermoso color azul y esas luces estrelladas que las vemos por las noches. Y establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerrojo, aleluya. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos. En estos tiempos difíciles, hermanos, donde el mundo se encuentra en una encrucijada, y donde a través de los tiempos se han levantado hombres y mujeres que se dicen ser sabios y que seguirán saliendo durante los años si es que el Señor no viene, buscarán y tratarán de descubrir los orígenes del universo y la vida, y que a través de sus teorías y falsas filosofías tratarán de engañar al mundo y aún a los que se dicen ser cristianos. La palabra de Dios pone en respuesta clara y contundente que el único principio y creador de todo cuanto existe es Dios, Jehová de los ejércitos, y que todo lo hace con el poder de su palabra. El segundo error, hermanos, nos dice, aquí lo ve usted en su pantalla, los días de la creación son grandes en periodos de tiempo y no en días de 24 horas. La respuesta bíblica, hermanos, para contestarle a estos hombres, la encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿En cuántos días, hermanos? En 6. Hizo la tierra, los cielos, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aleluya, gloria al Señor. Y en el libro del Éxodo, capítulo 31, versículo 17, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Cada día es de 24 horas, así lo estableció nuestro Dios. Y cada día tiene 1440 minutos, y cada día tiene 86.400 segundos, para hacer un total de 24 horas. Entonces, podemos decir que el universo no se formó en un periodo de 13.800 millones de años. El universo y todo cuanto hay, de todo cuanto ve, así como el hombre, fue en 6 días. El Señor lo hizo en 6 días, gloria al Señor. Pero para eso, hermanos, está la palabra de Dios, para corregir y enderezar la dirección. En el Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que hizo o todo lo que quiso ha hecho. Nada fue creado de la nada, porque la nada es nada y no puede producir materia o vida en sí misma. Puesto que todo, hermanos, cuanto existe, ha tenido un principio, excepto Dios, en quien han tenido principio todas las cosas. Podemos decir con exactitud que todo principio, obra, creación y vida están dadas por el Dios eterno. Por eso la eternidad es el atributo por el cual Dios existe por sí mismo, sin principio ni fin, de manera uniforme y simultánea. Y si Él existe por sí mismo, entonces estamos hablando que tenemos un Dios omnipotente. Y la omnipotencia, hermanos, es el atributo por el cual Dios puede hacer de manera independiente, absoluta e ilimitada todas las cosas posibles y consecuentes con su naturaleza perfecta. Cuando decimos que Dios puede hacer todas las cosas, podemos señalar
que Él posee todo el dominio y energía necesaria para realizar cuanto a Él le plazca. Dios creó todo cuanto existe y por lo tanto todo cuanto existe le pertenece, asistiéndole todo el derecho de ejercer su autoridad sobre todo lo creado, puesto que todo es suyo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Para instruir, la única fuente de verdad sobre todos los temas de la vida es la palabra de Dios. Somos dichosos y privilegiados en tener este precioso libro. Te invito a que estudies la palabra de Dios. Quizás tengas muchos años en el Evangelio de nuestro Señor, pero nunca te has comprometido o interesado en saber qué dice. El mismo apóstol Pablo nos da la pauta del por qué tenemos que escudriñar las Sagradas Escrituras. Ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, hermanos, nos dicen: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Cuando tengamos el conocimiento divino en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanos, entonces ninguna teoría, ninguna ciencia, filosofía nos moverá de nuestra fe y sobre todo del amor de nuestro Dios y Creador de todo cuanto existe. Para terminar, para concluir, sigamos firmes, sosteniendo que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada divinamente, y la única regla de nuestra fe a la cual debe ajustarse nuestra vida, y creyendo que el universo fue creado por el poder de su palabra de Dios. Saber que tenemos un Dios poderoso, hermanos, y creador de todo cuanto existe, debiera movernos a los hombres y mujeres en general al pronto y oportuno arrepentimiento, puesto que de no hacerlo, así recibirán el justo castigo, sin posibilidad de acudirlo, ya que en el Salmo 50, versículo 22 nos dice: entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre, ya que el poder de Dios, hermanos, se extiende hasta la eternidad. Ahora bien, para el creyente es de gran provecho el considerar la omnipotencia de Dios, pues ello le afirma de su fe, moviéndolo, hermanos, a confirmar plenamente en las promesas divinas. Pero antes de terminar, no sé cuántos de ustedes, hermanos, estén dispuestos en esta hora no sé cuántos de ustedes, hermanos, quieran contemplar el poder de nuestro Dios. Reflexionemos. Si el Dios que nos habla en las Sagradas Escrituras y en el cual hemos creído, creó e hizo con su poder los cielos y la tierra y todo cuanto hay en ellos, y les provee vida y los sustenta, yo tengo la certeza, hermano, escúcheme bien, yo tengo la certeza que en este momento puede visitar tu casa o ahí donde estés. Y no importa tu situación o problema o enfermedad, y quizás hasta alguna pérdida de un ser amado, la cual ha dejado una tremenda herida en tu corazón. Hoy lo puede hacer todo nuevo para ti. Hoy lo puede hacer todo nuevo en ti. Y si Él puso las galaxias y estrellas y planetas en su lugar, hoy Él puede hacer que tus pulmones, que tus riñones, que tu hígado, que tu páncreas, que tu corazón vuelvan a funcionar. Él puede hacer que todo mioma, quiste, catarata, glucoma, diabetes o hipertensión o como se llame tu enfermedad o problema, salga de ti en el nombre de Jesús de Nazaret. O quizás te encuentres sumergido
en algún vicio o adicción, o el pecado te tenga oprimido y en aflicción. Hoy puede ser el día que tanto anhelabas para ser libre, para ser sano, para ser perdonado. Solo abre tu corazón en esta tarde y dile: Señor Jesucristo, creo en ti y en todo cuanto dice tu palabra. Creo en ti y en tu poder. Haz lo que quieras en mi vida. Y creo que si tú hiciste todo el universo, hoy creo que tú eres el único que puede hacer en mi vida ese cambio perfecto para que tu gloria sea conocida por los hombres que tú hoy me has hecho nuevo para la gloria y honra tuya. Oremos al Señor, hermanos. Agradezcámosle al Señor por esta oportunidad que nos da de conocer que tenemos y hemos creído en un Dios vivo, en un Dios poderoso, en un Dios que hizo los cielos y la tierra, y que hoy a través de esta oración puede hacer un cambio en tu vida y en tu ser. Que hoy a través de esta oración el Señor tiene poder para sanarte. El Señor tiene hoy poder para levantarte. Levántate en esta hora en el nombre de Jesús. Señor, gracias te doy por esta escuela dominical. Gracias te doy, Señor, porque tú nos has permitido, Señor, escudriñar tu palabra. Tú nos has permitido desde lo profundo de tu ser, a través de este hermoso libro que es tu palabra. Hoy entendemos que el origen del universo es por tu mano y por tu palabra poderosa. Hoy entendemos que sin ti nada existiría, que sin tu poder nada podría ser, Señor. Pero también entendemos hoy y hemos aprendido que si tenemos un Dios poderoso, tú hoy, Señor, a ese hermano, a esa hermana, a ese hombre que hoy se encuentra en alguna situación difícil o que se encuentra atormentado por este virus que ha traído esta pandemia, tú lo puedes libertar. En el nombre de Jesús de Nazaret, liberta, haz que ese virus salga de su cuerpo, haz que su cuerpo funcione, haz que las funciones de sus órganos, Señor, vuelvan a ser tal cual eran días o meses antes de que esto llegara a su vida. Yo te pido, Señor, que vengas a los hogares, que vengas a los matrimonios, que vengas a nuestros hijos, Señor. En tus manos preciosas estamos. Realmente no sabemos lo que vendrá más adelante, qué pasará, pero confiamos en tu palabra, que ella y tú nos sustentarán. Que tu palabra y tú, Señor, y tu Espíritu Santo nos alentarán cada día a seguir adelante. Gracias te doy, Señor. En tus manos ponemos todos los hogares de tu amado presbiterio suroriente del Valle de México y de todos aquellos que han estado con nosotros en esta escuela dominical. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios sea con ustedes. No se vayan, quédense con nosotros. Continuamos alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios y Salvador. La paz de Dios.
La paz de Dios, hermanos. Un gozo el podernos volver a escuchar a través de esta página que el Señor en su misericordia nos ha dado a todos. Gracias a Dios por la vida que usted y yo tenemos, por todas las bendiciones que el Señor ha dado a cada uno de los hogares, a cada una de las familias, a usted como joven, usted como adulto, usted como hermano mayor. El Señor nos ha cuidado, el Señor nos ha protegido y en su misericordia aquí estamos. Agradecemos a Dios todas estas oportunidades que el Señor nos da de escuchar su palabra. Hoy, en esta mañana, escucharemos el tema: el cansado es fortalecido por Dios. El cansado es fortalecido por Dios. ¿Qué podemos decir del cansancio? Mucho. Creo que es una experiencia que todos vivimos, que todos pasamos. A veces nos sentimos cansados físicamente por todas las presiones que vivimos. A veces nos sentimos cansados en la vida espiritual porque usted ve que como que tarda en venir la respuesta de Dios y como que nos cansamos físicamente y espiritualmente. Pero para ello es la palabra del Señor en esta hermosa hora, para que usted sea fortalecido cuando usted se sienta cansado, como dice el texto. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Así nos dice la palabra de Dios en Isaías 40:29. No sé cuántas fuerzas le queden, no sé cuántas fuerzas todavía tengamos, pero si usted está, como dijo el profeta, que Él da fuerza al cansado, al que no tiene ninguna. A lo mejor usted ya no tiene fuerzas, pero el Señor en esta hermosa hora quiere darnos, quiere fortalecernos con su palabra para la gloria del Señor. Cansado significa fatiga. Nos hemos fatigado todos estos meses, todos estos tiempos que hemos estado, pues tal vez en cuarentena, tal vez yendo a trabajar con muchos pensamientos difíciles, tal vez de angustia, tal vez de zozobra, pero allí ha estado la mano del Señor. Cansado significa también fatiga. En Jeremías 31:25, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Dios tiene palabra que necesitamos y nos las da oportunamente porque Él conoce todo. Fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles. El Señor quiere fortalecernos, tanto físicamente como espiritualmente. No habrá entre ellos cansado ni quien tropiece. Esa es la promesa del Señor, que si usted y yo estamos en Cristo, dice que no estaremos cansados, porque así es su promesa. Bendito el hombre, la mujer, o el varón, o el niño, que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Usted y yo confiamos en el Señor. Por ello dice la palabra del Señor, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Esa es la recompensa de estar en el camino del Señor. Que durante todo el tiempo que usted y yo seamos cristianos aquí en la tierra y después de dejar este lugar estaremos con Él eternamente, dice que no dejaremos de tener fruto.
Usted y yo siempre tendremos bendición de Dios. Por eso dice que somos bienaventurados. En el Salmo 121 del 1 al 6 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Esa es la confianza de todo creyente. Esa es la promesa de Dios para nosotros, que conocemos a ese Dios verdadero, a ese Dios vivo. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Fuerza significa energía, resistencia, dureza, firmeza, fortaleza, brío, esfuerzo, poder, robustez, pujanza, vigor, vitalidad, eficacia, aliento, ánimo, esfuerzo, empuje, impulso y acción. Todas estas cosas el Señor las da. Y no las da por medida, dice su palabra. Él la da en abundancia. Usted y yo sí hacemos las cosas con medida. Usted da el gasto cual usted está dando. Usted da el apoyo aquel o más allá, pero con medida. Dice que el Señor da su bendición sin medida. Gracias al Señor que tenemos un Dios grande, un Dios fiel, un Dios poderoso. Y dice su palabra en 2 Timoteo 4, 17 y 18. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación, que a todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dijo el siervo del Señor, y me dio fuerzas. El Señor está dispuesto a sustentarnos, a fortalecernos, a que cuando usted se sienta débil, se sienta cansado, ahí estará la mano del Señor para fortalecernos. En Efesios 1, del 17 al 23 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Queridos hermanos, este Dios omnipotente, poderoso, que está en medio de nosotros y que estamos escuchando su gloria, su majestad, Él está dispuesto a socorrernos en tiempos difíciles como los que usted y yo estamos pasando aquí en esta tierra. Firmeza, dice Isaías 25:1, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. De ahí que con el consejo del Señor, cada día seremos firmes. ¿Por qué?
porque dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. De ahí que el Señor nos fortalecerá y nos afirmará. Fortaleza, dice Habacuc 3:19, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva, y en mis alturas me hace andar. En Nahum 1:7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia, y conoce a los que en él confían. Y Jeremías 1:19, oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, refugio mío en el tiempo de aflicción. ¿Cómo se han gozado aquellos que han transitado en este mundo, sus profetas, sus siervos? Nunca desmayaron, sino proclamaron que el Señor es nuestra fortaleza. Por eso en Éxodo 15:2, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y le alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. En el Salmo 18:1, te amo, Jehová, fortaleza mía. En el Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Cuántas situaciones pasó el rey David? ¿Cuántas situaciones adversas él vivió? Y sin en cambio, él pudo ver, él pudo tener la experiencia de que el Señor es la fortaleza de todo aquel que cree en él. Dice el Salmo 28:7, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón, y mi cántico le alabaré. Salmo 37:39, pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de angustia. El Señor es nuestra salvación y el Señor es nuestra fortaleza. En el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tal vez usted ha estado enfermo, tal vez usted ha estado en situaciones graves, pero ahí ha estado la mano del Señor. Por eso dice, Él es nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. En el Salmo 144:2, misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, en quien he confiado. En Isaías 25:4, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor. ¿Qué situaciones, qué problemas hemos pasado o estamos pasando? Pero dice que Él es fortaleza al necesitado, al pobre, al menesteroso. Él es la fortaleza en tiempos de aflicción. Confiemos en el Señor, apoyémonos en el Señor, caminemos de su mano hermosa para la gloria del Señor. Aquella anécdota que usted y yo la hemos escuchado muchas veces, cuando caminaba aquella persona que creía en el Señor y en aquella playa dice que iban marcándose sus pisadas, pero cuando tuvo grande necesidad, cuando se sentía morir, cuando ya no podía, dice que solamente vio 2 pisadas y le dice al Señor, ¿por qué me abandonaste cuando más te necesitaba? Y el Señor le responde, es que cuando más necesitabas y ya no podías, yo te cargué. Por eso es que tú mirabas solamente 2 pisadas. Ahí está el Señor.
para cargar nuestros problemas, para cargar nuestras enfermedades, porque dice Isaías 53, Él llevó nuestros dolores y Él sufrió nuestras enfermedades. De ahí que Él es nuestro sanador, Él es nuestra fortaleza. Confiemos en el Señor. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. No tan solo en esta pandemia, no tan solo en años consecuentes, no. El Señor es fortaleza por los siglos de los siglos. Apoyémonos en su palabra y en su misericordia. Por eso el profeta Elías, cuando fue fortalecido, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, monte de Dios, y seguir contemplando la comunión con Dios, pues Dios le dice, ponte en el monte delante de Jehová. He aquí que Jehová pasaba en un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta del lugar en que estaba. He aquí, vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios conoce y sabe cómo estamos, cómo te sientes. Él nunca nos abandona. Él siempre está atento a todas nuestras circunstancias de nuestra vida. Para nuestro Dios, no somos personas desconocidas. Él nos conoce a todos perfectamente, pues así como Elías le llama por su nombre, Él en esta hora también te llama por tu nombre. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Esa fue la pregunta a Elías. ¿Qué haces aquí? ¿Cuál es tu situación? Y Elías le contesta, pero el Señor que es bueno, Él conoce todas las cosas y bueno, Él es fiel para apoyarnos en momentos difíciles. El profeta Elías todavía tenía que hacer trabajos. No estaba concluyendo su ministerio. De ahí que el Señor le dice que atendiese todavía, porque todavía tenía trabajo aquí en esta tierra. Usted y yo tenemos todavía actividades que hacer. ¿Cuáles? Haciendo la voluntad del Señor. Dice el Señor que le dice a Elías, unge a Hazael por rey de Siria, unge a Jehú por rey de Israel, y unge a Eliseo por profeta en tu lugar. Todavía le dice el Señor, no has terminado. Usted y yo que estamos escuchando su palabra, no estamos terminando ya, concluyendo. Si usted y yo tenemos vida, es porque Dios espera que usted siga adelante como cristiano, como hijo de Dios, como familia, dando a conocer la grandeza y el poder del Señor. A aquel Elías se le asignaron esos trabajos, se le señalaron. Unge a Hazael, unge a Eliseo, unge a Jehú. Usted y yo tenemos que proclamar el nombre del Señor Jesucristo. Usted dirá, bueno, ¿cuál es mi trabajo que tengo que hacer? ¿Cuál es lo que el Señor designa para mí? Dé usted testimonio allí en su trabajo, allí en su colonia, allí en su hogar, que usted es un hijo de Dios y que usted confía en el Señor. De ahí que el Señor conoce nuestras necesidades.
Tal vez usted esté pasando por situaciones difíciles en su economía, pero el Señor es el que resuelve todo. Confíe en el Señor, apóyese en el Señor. Elías, cuando pasaba y tenía necesidad de alimentarse, el Señor lo mandó con la viuda de Sarepta, donde vivió todo el tiempo de su necesidad. Y cuando no estuvo en la casa de aquella viuda y estaba en aquel río, dice que los cuervos lo alimentaban. Dios conoce nuestras necesidades y Él suplirá todas aquellas cosas que os haga falta. Solamente hace falta que usted y yo nos arrodillemos delante del Señor y confiemos en Él, suplicándole que no nos falte su bendición, que realmente supla toda carencia y que Él vaya siempre delante de nosotros. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es la promesa de Dios para todos nosotros. Esto es donde usted y yo debemos descansar, en la misericordia y en el poder del Señor. ¿Qué te hace falta? ¿Quieres decirle al Señor lo que necesitas? Él está ahí, como Él estaba ahí con Elías en todo lugar. También está con nosotros, porque Él es omnisciente, porque Él es omnipotente. Y a través de esos atributos que solamente son de Él, Él está en todo lugar. Aprovechemos esta bendición que el Señor nos da de poderle pedir todo lo que usted y yo necesitamos. Oremos al Señor, invitándole que Él nos ayude en toda situación que pasamos. Padre eterno, te damos gracias por haber escuchado esta palabra, este mensaje que nos has traído al corazón. Permite, Señor, que a través de tu misericordia podamos adquirir fuerzas, podamos adquirir fortaleza, a través, Señor, de tu amor tan grande, podamos ser levantados para poder seguir, Señor, caminando, siendo cristianos, siendo hijos tuyos. No nos dejes, no nos desampares, tiéndenos tu mano como hasta ahora lo has hecho y sigue estando con nosotros. Te lo rogamos, te lo suplicamos, en el nombre precioso, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Gracias a Dios por este hermoso domingo que el Señor nos permite escuchar su palabra. Sigamos confiando en Él, sigamos esperando en Él. Vamos a recitar el Salmo del Buen Pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Levante su brazo derecho y confíe en el Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios el Padre, la comunión y consolación con su Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. La paz de Dios, hermanos.